Ahora, continuando con el tema de los estadísticos para describir la variabilidad o de la distribución de los datos o específicamente las medidas de dispersión, ahora lo que vamos a ver es algunas medidas o estadísticos que se aplican para variables continuas, ahora sí son variables de razón o variables de intervalo. Estos estadísticos son diversos, aquí se presentará solamente alguna revisión de algunos que son como los más utilizados. Uno de los primeros estadísticos para describir la dispersión de los datos es el rango de los datos, y este consiste en la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo de los datos registrados. Para utilizar el comando para calcular o solicitar el rango es este comando range, y se abre el paréntesis y adentro se escribe el nombre de la variable continua. En este caso vamos a trabajar con la variable edad para nuestro data frame. Entonces, si copian este comando de range, abren paréntesis y primero el nombre del objeto o del data frame y luego separado con un símbolo de moneda y después el nombre de la variable, eso nos va a arrojar lo siguiente si lo pegan en RStudio. Lo que nos va a arrojar es esto, el valor mínimo y el valor máximo nos lo arroja en la consola, y en ese sentido, para calcular el rango o identificar el rango de manera más precisa es nada más hacer la resta de 120 menos 0. Si solicitamos el resultado, entonces el valor del rango es de 120. 120 que, recuerden, estamos trabajando con edad y está medida en años, entonces el rango es de 120 años. Ese es, una, ese es un primer valor, pero tomen en cuenta que este se calcula a partir del valor, la diferencia del valor mínimo y el valor máximo de los datos registrados. Otra manera, otra medida de dispersión o dos medidas de dispersión que suelen ser las más útiles para evaluar la dispersión de los datos, y son útiles porque estas siempre toman en cuenta cuál es el punto de concentración de los datos o específicamente cuál es el valor del promedio o la media. Los valores o los estadísticos más utilizados suelen ser la desviación estándar o típica y la varianza. Una manera de solicitarlo, o más bien la manera de solicitar la desviación estándar es a partir de este comando sd, se abre paréntesis y adentro se escribe el nombre de la variable, y para solicitar la varianza el comando es var, se abre paréntesis y adentro se escribe el nombre de la variable. Sencillamente que en este caso la estructura que se solicitó, que se ve redactada en el Markdown, es a partir de la estructura o redacción de dplyr. Para hacerlo, aquí lo que se hace es que estos dos valores de la desviación típica y la varianza se arrojaron como una tabla. Para hacerlo se utilizó el comando de summarize, y lo que se hizo, la estructura en que esto está redactado, es primero el nombre del objeto del data frame, después aplica un pipe para decirle primero toma estos datos, luego entonces o después aplícale un summarize, una tabla de resúmenes de datos, y el nombre de la primera columna se va a llamar desviación típica, que es igual a, y ahora sí el valor del estadístico que se solicita, SD de desviación estándar, y se abre paréntesis y se escribe solamente el nombre de la variable, ya no es necesario escribir el nombre del data frame porque ya se escribió previamente, y se separa con una coma y se pone esta instrucción na.rm. Esto puede adquirir dos valores, true o false. En este caso se especifica con true, y lo que quiere decir este na.rm es que todos los valores perdidos o na sean removidos o sean excluidos del cálculo de la desviación estándar. Esto es para evitar que el cálculo se pause o que en algún momento estos na se tomen como ceros y se sesgue el cálculo. Para separar la columna de desviación típica con otra nueva, se utiliza esta coma, y nada más brincando de renglón se escribe el nombre de la siguiente columna. Es esta columna, varianza de la edad, igual, ¿ya? Y aquí lo que se solicita es la varianza a través del comando var, se abre paréntesis, se hace la misma estructura, edad, coma, na.rm para excluir los valores perdidos dentro del cálculo,
y esto se corre, este comando se corre y lo que al final nos arroja RStudio son estos dos valores de la desviación estándar y la varianza, pero presentados a manera de una tabla. Es esta tabla, recuerden, una tabla son filas y son columnas de arriba hacia abajo. Y la primera fila nos da los nombres de los estadísticos y en la segunda fila los valores. Entonces tenemos una desviación de 16.69 años y una varianza de 278 años. Si recuerdan de alguna manera las clases de estadística descriptiva básica, la varianza, la relación entre la varianza y la desviación estándar eh, es que ambas son exactamente lo mismo, sencillamente que la varianza está en unidades, está expresada en unidades elevadas al cuadrado, mientras que la desviación estándar está expresada en las unidades de la variable original. original. Esto es porque muchas veces leer la varianza es muy difícil, pero por ejemplo, para comprobar si la varianza y la desviación estándar son exactamente lo mismo, lo único que tenemos que hacer sería o elevar al cuadrado la desviación estándar, por ejemplo, SD, la desviación estándar de la edad, de datos COVID, edad, si esto lo elevamos al cuadrado, para elevar al cuadrado se utiliza este carácter que es una flecha hacia arriba y lo corremos, entonces vean que la desviación estándar de elevada al cuadrado nos da 278.74, que es acá el valor de la varianza, o de manera inversa, si la varianza de la edad le sacamos la raíz cuadrada. Para sacar la raíz cuadrada se utiliza el comando sqrt, square root, pero se utiliza el comando y le calcula la raíz cuadrada a todo lo que va dentro del paréntesis. Cerramos el paréntesis y entonces nos dice que la raíz cuadrada de la varianza es de 16.69. Y esa es una manera de comprobar lo que acabamos de hacer utilizando el summarize. Hasta aquí estas dos medidas de rango y desviación estándar y varianza. Ahorita continuaremos con cuantiles, asimetría y kurtosis, coeficiente de variación y pruebas de normalidad.